Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy os traemos una reimpresión que sale en este mes de febrero de la mano de Devir, de un juego de producción propia que, bueno, pues tenía que volver a salir. Y aquí está, aquí lo tenemos, es este Holmes, Sherlock and Mycroft, un juego para 2 jugadores, un juego de cartas y de colocación de trabajadores. En fin, con unas características interesantes, muy sencillo, asequible, a partir de 10 años y con partidas, pues ya digo, que no muy largas, como mucho 30 minutos, pero probablemente menos cuando le cojáis el ritmo al juego. Un juego que tiene también sus opciones de rejugabilidad, como ahora explicaremos, y que vamos ya a presentaros los componentes y a explicar también brevemente cómo se juega a este Holmes, Sherlock and Mycroft. Así que vamos allá. Pues en cuanto a los componentes de este juego para 2 jugadores, tenemos aquí el troquel de las lupas, las instrucciones del juego, que como vais a ver, pues vienen, bueno, pues con un tipo de detalles gráficos y también contienen ejemplos para aclarar algunas cuestiones que pueden presentar duda. Y al final, pues la explicación de todas las cartas, bueno, por si resulta necesario consultarlas en algún momento, y bueno, pues algunas cartas especiales que traen para darle pues un toque distinto al juego una vez que ya le hayamos echado varias partidas y queramos pues darle una vueltecita al juego. Luego os explicaremos qué opciones tenemos para hacer el juego diferente. También tendremos el tablero central donde se desarrolla la partida, que va a estar compuesto por una serie de ubicaciones para colocar las cartas, en las que tendremos unos personajes iniciales, el mazo de personajes, y luego se dividirá por días, del primero al séptimo día, por lo tanto tendremos 7 rondas. El primer día saldrán 2 personajes añadidos al juego a los personajes básicos que siempre forman parte del momento inicial de la partida, y luego cada día se irá añadiendo una carta más de personaje hasta completar la 7ª ronda, en cuya finalización pues se resolverá la partida y se verá quién es el jugador que alcanza el mayor número de puntos y por lo tanto consigue ser pues el mejor investigador, el más hábil reuniendo pistas y descubriendo los misterios. Bueno, y aparte de este tablero, pues el resto de componentes pues son las fichas de lupa, que van a ser fundamentales para aprovechar las cartas más interesantes que nos van a permitir obtener pues, el mayor número de pistas posibles. Vamos a tener los meeples, 3 para cada jugador, en azul y naranja. Y por último vamos a tener el mazo de cartas, que tendrá cartas de diferente tipo, de personajes y de pistas y de planos, que intervendrán en el juego de manera diferente para completar pues, estas interesantes partidas a este juego. Así que bueno, vamos a preparar un poco el inicio de partida y os explicamos cómo funciona. Muy bien, pues en la preparación inicial de este Holmes, pues desplegaremos el tablero central y colocaremos los 3 personajes que siempre están presentes en todas las partidas, que son Watson, la señora Hudson y el inspector Lestrade. Y luego haremos un montón con el resto de personajes. Además, haremos un montón con las cartas de pistas. Crearemos una reserva con las fichas de lupa, le daremos a cada jugador los meeples de su color y además repartiremos a cada jugador un total de 5 fichas de lupa, ¿de acuerdo? Y así tendremos realizado el despliegue inicial. Os contaba al principio que el juego tiene 7 rondas, que se representan como si fueran 7 días en los que los investigadores tienen que tratar de reunir pistas para conseguir resolver el caso que están investigando. Antes de comenzar la partida, ya se despliegan 2 personajes en el primer día, ¿vale? En la primera ronda de juego. Y al mismo tiempo se van a desplegar
4 cartas de pista desde el montón de pistas. Al final, el juego nos propone una selección de acciones a través de la colocación de los trabajadores, de los meeples. Y esto tendrá el objetivo de realizar una colección de sets, de hacer una colección de cartas, que serán las pistas. En cuanto a la colocación de los trabajadores, lo que haremos será por turnos, alternando. Cada jugador, al principio de la partida, cogerá uno de sus meeples y lo colocará en una carta, colocándolo tumbado sobre la carta, para indicar que ya ha realizado el movimiento de visitar esa carta. Y eso es importante por lo que veremos a continuación, una vez que se cambia de ronda. Las cartas, en su parte inferior, nos indican qué acción podemos realizar. Normalmente las acciones están encaminadas a obtener fichas de lupa o, con esas fichas de lupa, obtener cartas de pista o realizar alguna otra acción que nos permita interactuar con las cartas de pista, con el mazo de cartas de pista o con las cartas que podemos tener nosotros o el contrario ya en su zona de juego. Por lo tanto, las acciones que nos ofrecen son diferentes. Y ya veis que tenemos 5 cartas de personaje con su acción al principio y vamos a tener otras 6 más a lo largo de la partida. Hay un total de personajes que supera en 1 a los espacios en los que podemos colocar las cartas. Por lo tanto, en cada partida uno de los personajes no va a participar. Además, el orden en el que van saliendo las cartas es diferente y por lo tanto en cada partida tendremos la opción de ir realizando las acciones, porque cada personaje tiene acciones distintas, de ir realizando las acciones de los personajes en momentos diferentes de la partida. Y por otro lado, el juego nos presenta una serie de situaciones que están pensadas para evitar que los jugadores traten de repetir siempre las acciones que les son más favorables. Y eso lo vamos a ver ahora explicando un poquito el transcurso de la partida. Como decíamos, los jugadores por turnos se van colocando en las cartas para realizar las acciones y eso lo irán haciendo alternativamente, de manera que cada uno irá colocando sus meeples tumbados y podrán coincidir en algún momento en alguna de las cartas. Irán realizando las acciones que las cartas indiquen y llegará un momento en el que se han colocado todos los meeples. Bien, en ese momento se haría el cambio de ronda, el cambio de día. Aparecería un nuevo personaje en el segundo día y nuevamente los jugadores podrían empezar a realizar sus acciones. Y aquí es donde viene lo que el juego esconde para evitar que siempre tratemos de hacer las acciones que más nos interesan o que son las más potentes, por decirlo de alguna manera. Los meeples, cuando cambiamos de ronda, se pondrían de pie, se incorporarían, para identificar que todavía no han realizado su movimiento de acción. Y los jugadores comenzarían su turno. La característica es que, si por ejemplo al jugador naranja le interesa mucho esta acción, tendría que salir de ella para poder utilizarla otra vez, porque no podría venir con otro meeple que ya está ocupado y por lo tanto tendría que salir. Al hacerlo, pues iría a otra carta, a la que quisiera. Podría ir a una carta donde hubiera un meeple azul, pero bueno, supongamos que se viene aquí. Ahora esta carta queda libre y en un turno posterior podría regresar. Esa sería la primera cuestión que nos va a impedir repetir siempre todas las acciones de la misma manera. Pero la segunda circunstancia es que, terminado el primer día, y cualquier ronda que se juegue, aquellas cartas que antes de empezar la ronda siguiente presenten a los meeples de los dos colores, ¿vale? Recordad que solo puede haber un meeple de cada color en una carta, pero cuando en ese turno una carta haya sido visitada por los meeples de los dos colores, ese personaje se agota. Es como si no estuviera disponible para obtener pistas, como si se hubiera marchado de la ciudad el personaje, como si ya no estuviera disponible. Y por lo tanto, esa acción ya no se va a poder visitar durante este turno. Cuando dos jugadores visitan la misma carta en el mismo turno, al turno siguiente no se va a poder utilizar. Por tanto, ahora el jugador azul podría salir de esta carta que no le interesa, porque evidentemente ahí no se va a poder hacer nada, podría venir aquí, y ya el jugador naranja, en un siguiente movimiento, podría venir
a esta carta. Los vamos poniendo tumbados para identificar los que ya se han movido de los que están pendientes de moverse. Y por lo tanto, esas dos circunstancias, que tenemos que liberar espacio para poder colocar el meeple del mismo color, porque no podemos tener dos meeples del mismo color en una carta, y el hecho de que al final de cada ronda las cartas que ya han sido visitadas por a la vez un meeple de cada color queden agotadas, hace que no podamos estar repitiendo siempre las mismas acciones y le da un giro estratégico, pues también un puntito, porque el juego es sencillo, al juego. Los personajes irán saliendo en cada ronda, aquí en el día 3, se irán llenando los días y al final, cuando lleguemos al día 7 y lo terminemos, la partida terminará. Por tanto, según van saliendo personajes, tenemos más acciones disponibles, pero en cada partida esas acciones irán saliendo en momentos distintos del juego. Se podrán agotar personajes que no se podrán utilizar en el siguiente turno, excepto los personajes básicos, ¿vale? Que ya no hace falta tener en la memoria, porque si le damos la vuelta siempre está disponible el personaje. Watson, la señora Hudson y el inspector Lestrade siempre están disponibles, pero el resto de personajes podrían agotarse. Bien, este es el funcionamiento básico del juego. Pero ahora vamos a explicar por qué realizamos todas estas acciones, cuál es el objetivo que perseguimos en una partida de Holmes, Sherlock y Mycroft. Con esas acciones que vamos realizando, es decir, al colocar nuestros meeples en las cartas tienen acciones, y esas acciones nos van a permitir utilizar las fichas de lupa para robar cartas de pista. En algunas ocasiones nos van a permitir interactuar con las cartas expuestas o con el mazo o con nuestras cartas o las cartas del contrario sin necesidad de utilizar lupas, pero las acciones más potentes dependen de las fichas de lupa. En cualquier caso, nuestro objetivo es, a través de las acciones, ir consiguiendo cartas de pista. Las cartas de pista, que podéis ver aquí, tienen diferente numeración. En concreto, las cartas de pista están numeradas del 3 al 9. Y cada carta de pista contiene tantas cartas como el número que tiene impreso. Las cartas de pista 3 hay en total 3 cartas. Las cartas de pista 7 hay en total 7 cartas. Las cartas de pista 9 hay en total 9 cartas. Según vamos cogiendo cartas de pista, las vamos agrupando por el número de pista que tiene. Si tengo varias cartas de número 9, de número 8, de número 7, las voy agrupando en mi zona de juego. Y hay que hacerlo boca arriba. Y los dos jugadores pueden ver en cualquier momento cuántas cartas de pista de cada número tiene el otro jugador. Además, hay unas cartas de comodín, que son estas que tenemos aquí, que podremos utilizar como cualquier número. Bien, al cogerla podremos ya utilizarla para unirla a una serie de un número de pista, o bien podemos dejarla aparte e incluso decidirlo al final, en la última ronda, cuando acaba la última ronda, a qué montón queremos asignar el comodín. Y al final de la partida, el que tenga más cartas de cada una de las pistas es el que va a poder puntuar esa serie de cartas. Por ejemplo, si yo soy el que tengo más pistas del número 9, podré puntuar la pista 9. Si el contrario es el que tiene más pistas del número 8, podrá puntuar el número 8. Por ejemplo, que yo tenga, hay 9 cartas del número 9 en total, que yo tenga 5 y el otro tiene 4, evidentemente gano yo. ¿Cómo se puntúa cada pista? Se puntúa por el número de la pista, por ejemplo, el 9, en el caso que comentábamos, el contrario tenía 4 cartas, 9 se le restaría el número de cartas que tiene el contrario. 9 menos 4 serían 5 puntos para mí por tener la mayoría en la pista 9. Y así se haría con todas las cartas. Al final, el que tiene más puntos ganaría la partida. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que os comentaba. En este caso, este jugador está acumulando pistas por números y va haciendo su colección de sets por números de pista. Tiene una pista número 4, una número 3, tiene 2 pistas del número 8 y les ha añadido un comodín para tener 3 pistas de ese número, y tiene 2 pistas del número 9. Por lo tanto, así iríamos acumulando las pistas, tratando de ser el que tenga más pistas de una numeración determinada o del mayor número de numeraciones posibles para ser el ganador de la partida. Además, entra otra carta en juego que podemos obtener también del mazo de pistas, que son las cartas de fragmentos de un plano. Y las cartas de fragmentos de un plano funcionan de una manera distinta. Hay en total 5 cartas de fragmento de plano en el juego, y en función de cuántas cartas tengamos nos darán más o menos puntos. De hecho, si solo tenemos una carta, nos restará un punto, y a partir de la segunda carta
ya tenemos puntos positivos hasta 10 puntos, que sería el máximo si fuéramos capaces de llevarnos todas las cartas de plano, si tuviéramos esa suerte. También el juego nos trae 3 cartas que tratan de aportar un poco de variación al juego. Y vamos a verlas para que conozcáis todas las posibilidades que nos presenta este juego. La primera de las cartas sería la carta de Sherlock, por un lado, y de Mycroft, por el otro. ¿En qué consiste? Bueno, como uno de los jugadores juega como Sherlock y otro como Mycroft, esta carta se pondría, pues por ejemplo, al lado del tablero y se pondría por la cara del personaje que no está jugando. Imaginemos que el jugador naranja es Sherlock y el jugador azul es Mycroft. Si está jugando el jugador naranja, pues entonces se pondría por la cara de Mycroft para indicar que Mycroft puede aprovechar esta ronda. Lo que le permite al jugador es reservarse una carta de pista que la pondría aparte. Incluso el juego nos dice que lo pongamos en horizontal en lugar de vertical, para indicar que es una carta reservada. El jugador luego podría aprovecharse de esa carta si al final le interesa, pero esa carta queda libre de las acciones del juego. No puede verse afectada por las acciones del juego, por lo tanto es una carta de pista que nos podemos reservar y que no nos van a poder atacar esa carta o no vamos a poder perderla. Y luego, si finalmente nos interesa, pues podríamos utilizarla. Al cambiar de turno, de ronda, pues lógicamente el otro jugador tendría su posibilidad. Las otras 2 cartas nos añaden un poquito de complejidad a la partida. Y tendríamos la carta de Moriarty y la carta de uno de los secuaces de Moriarty, que lo que nos van a introducir son dificultades en el juego. Ya tienen su acción también identificada, aunque el manual también lo explica, y lo que haríamos sería introducir estas cartas, barajarlas con el mazo de personajes, y por lo tanto, durante el juego, en el cambio de ronda, para poner una carta de un nuevo día, podría salir una de estas 2 cartas, que no se van a poner en el tablero, simplemente cuando salgan se van a ejecutar sus efectos y después ya se sacaría otra carta de personaje para continuar con la ronda. La carta de Moriarty, cuando salga, lo que nos va a hacer es que vamos a tener que perder fichas de investigación, y además vamos a perder pistas. Por lo tanto, nos va a hacer retroceder un poco, ¿vale? Y luego, por la parte del secuaz de Moriarty, cuando salga, lo que va a hacer es que en esa ronda, en lugar de poder utilizar los 3 meeples, solo vamos a poder utilizar 2. Vamos a perder una acción. Por lo tanto, nos van a meter un poquito de contratiempo, nos van a ralentizar y nos van a poner, bueno, pues en aprietos, y vamos a tener que agudizar un poquito el ingenio para sacar un nuevo rendimiento a las dificultades en las que nos han metido estas cartas. Bueno, pues al final es, como os decía, un juego de selección de acciones de las cartas a través de la colocación de trabajadores. Esas acciones no siempre van a estar disponibles en el mismo momento en las partidas por la salida de los personajes, pues totalmente variable en las diferentes partidas. Además, porque si los personajes se agotan en el siguiente turno, en el siguiente día, no van a estar disponibles y por lo tanto no vamos a poder recurrir a ellos y vamos a tener que buscar otra estrategia. Y porque si introducimos esas cartas extra que añaden un puntito más de dificultad y de estrategia al juego, pues vamos a tener que darle una vuelta a pensar a cómo queremos orientar la partida. Y en último término, pues ese juego de colección de sets a través de la colección de pistas numeradas, tratando de obtener mayorías en cada una de las categorías de pistas. Al final, el que se lleve pues más puntos ganará la partida. Pero partidas que nos promete este juego variables por todos esos elementos que os comentábamos. Pues muy bien, hasta aquí la explicación de este juego. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre, aquí en el canal de Mini-Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Os animamos a suscribiros si os gustan nuestros vídeos, a dar una campanita para estar atentos a las novedades, y también dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis localizar en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde mantenemos actividad variada y donde podéis estar al tanto de todo lo que ocurre aquí en el canal de Mini-Meeple. Como siempre, esperamos y agradecemos vuestros comentarios y nos vemos aquí en próximos vídeos, así que hasta la próxima. ¡Adiós!